Como vamos un poco cortos de tiempo, voy a hacer la presentación de la mesa que me acompaña para pasar directamente a la exposición de los conferenciantes. A mi derecha se encuentra don José Manuel Sánchez Vázquez, doctor en Administración y Dirección de Empresas, doctor europeo en Administración y Dirección de Empresas. Es profesor de Creación de Empresas en la Universidad de Cádiz. Cuenta con una experiencia laboral de más de 15 años en control de gestión en empresas privadas y va a actuar en este foro como director de la Cátedra Extenda de la UCA sobre internacionalización de la empresa. Nos hablará sobre la actitud internacional. A mi izquierda contamos con don José Ruiz, catedrático de Organización de Empresas. Dirige la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, cátedra que fue Premio 2012 de la Red de Fundaciones Universidad de Empresa en España a la mejor práctica nacional. Es además doctor en Ciencias Económicas y Empresariales e ingeniero técnico naval. Además es miembro del Global Entrepreneurship Monitor, que lo dirige desde 2003 desde el equipo GEM de Andalucía y colabora como consultor con empresas e instituciones a través de contratos OTRI. Hablará después de don José Manuel Sánchez para hablarnos de emprender en Europa y en España. Esta mesa se cerrará con la participación de Ana Dubois, Face of the Year en España, Rostro del Año en España, licenciada en Administración y Dirección de Empresas en CUNEF, donde obtuvo varias becas por excelencia académica. Se unió al equipo fundador de Gongwei en 2011, que es una red profesional creada por y para estudiantes que cuenta ya con más de 15.000 miembros y continúa creciendo cada día. Vendrá aquí para contarnos su experiencia y animaros a ser emprendedora como ella. Para mí es un placer presentaros a esta mesa, a ellos dos, que son compañeros y además amigos. Y bueno, os dejo en su mano, que es lo mejor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, y muchas gracias a absolutamente todos los organizadores por contar con nosotros, tanto en el diseño como en la ejecución de esta jornada. Bien, todos estamos preocupados, creo yo, ¿no? Especialmente los alumnos en los últimos años de carrera. Esta pregunta típica de ¿qué voy a hacer el año que viene? ¿Sigo estudiando? ¿Me planteo trabajar? Y si me planteo trabajar, ¿dónde? Con la que está cayendo, ¿no? Me planteo trabajar en algo público, me planteo trabajar en una empresa privada, me planteo trabajar en Europa, en otro país, o me planteo emprender. Todo es difícil y todo tiene que ser mirado de distinta forma porque cada cosa tiene sus particularidades. Pero lo que sí es verdad es que nos preocupamos. Y ellos están preocupados, sus familias están preocupadas, los profesores estamos preocupados, las instituciones públicas se preocupan y tenemos que buscar soluciones. No sé si se ve bien, pero ahí buscamos el encuentro entre la necesidad y la pasión, entre lo que a ti te motiva, lo que a ti te apasiona, lo que a mí me apasiona y la necesidad que hay. Claro, esto es difícil, ¿no? De hecho, ya hay gente que dice que, bueno, busca la necesidad y después apasionate con ella. Pero bueno, no lo sé. Pero estamos preocupados, ¿vale? Entonces vamos a empezar a pensar en positivo. Porque ya después de estar preocupados, pensemos en positivo. Esta pregunta nos la hemos hecho y nos la han hecho miles de veces, desde que somos chicos. ¿Qué quieres ser de mayor? Y cada vez más te la repiten más. ¿Qué quieres hacer de mayor? ¿O qué vas a hacer el año que viene? ¿O qué vas a hacer dentro de 2 años? ¿O qué te planteas hacer? Claro, puede ser que lo que tú quieras hacer exista o no exista, ¿vale? Y sepas de eso o no sepas de eso. Pero lo que está claro es que al final, si queremos encontrar un empleo de calidad, si queremos crear una empresa de calidad, tenemos que formarnos. Y ya habéis dado el paso, evidentemente. Sois universitarios, ¿no? Entonces, bueno, si estamos hablando de movilidad y estamos hablando de empleo y estamos hablando de emprendimiento, ¿qué me falta en mi maleta, no? Esto también, ponemos el símil de la maleta, podríamos poner el símil de la caja de herramientas, ¿qué herramientas necesito? Es igual, es lo mismo, pero en definitiva lo que necesito son competencias. Lo han dicho ya esta mañana, yo lo repito, el inglés, claro.
El otro día el director general de una gran empresa gaditana decía que sin inglés no hay empresas. Y es verdad. Aunque el español sea un lenguaje muy potente, etcétera, etcétera, pero está claro que el inglés, ¿vale? El año pasado, mis alumnos, yo doy clase en cuarto de dirección de empresas y había alumnos que decían, bueno, ¿yo qué vas a hacer el año que viene? ¿No? Esa pregunta anterior. Y me decía, estudiar inglés. Y digo, ¿cómo? Y dice, es que no tengo el B1, con lo cual no tengo el título. Y no puede ser. Dios mío, hay que estudiar inglés, señores. No el B1, el B2, el C1, el que sea. Y competencias técnicas, y ahí sí somos buenos. Aunque no lo creáis, aunque muchas veces tiramos piedra contra la universidad, y ¿no? La típica frase de, salimos sin tener ni idea de nada. Mentira. Mentira total. Sabemos de un montón de cosas cuando salimos de la universidad, pero de un montón de cosas. No sabremos de una empresa en concreta. Yo he trabajado en 6. Y claro, cada vez que entraba a una empresa no tenía ni idea de la empresa. Claro, es que no sabía dónde estaba la máquina de café, ni cuáles eran las costumbres, y si se entraba a las 8 o a las 9, y si se salía a las 5, como podía en el horario, se salía a las 7. No tenía ni idea. Pero se aprende, eso se aprende rápido. Pero la universidad realmente te forma bien, y a nivel europeo yo creo que bastante bien. Lo vemos en los Erasmus. Tenemos que orientarnos al logro, todos nosotros tenemos que orientarnos al logro. Tenemos que ser un poquito más ambiciosos y menos pasotas, ¿vale? Hay que conseguir las cosas y luchar por ellas. Tenemos que involucrarnos. Esta palabra está súper de moda en los recursos humanos, súper de moda, súper de moda. El engagement es ahora mismo la palabra más dicha. Tenemos que involucrarnos, tenemos que comprometernos. Distintos empresarios, distintos emprendedores que pasan por nuestras facultades y dan charlas, lo decían el otro día, yo no busco empleados, busco compañeros de viaje. Evidentemente son palabras, pero detrás hay una filosofía. Eso de los compañeros de viaje es algo que tenemos que ver. Flexibles y adaptables. Esto es desde el anuncio de Bruce Lee, ¿no? El Be Water, my friend, lo sabemos, ¿no? Nos tenemos que adaptar y tenemos que ser flexibles. Interculturales, claro, multiculturales. Vivimos en un mundo global. Ya no existen las empresas locales. Entonces, vamos a trabajar con gente muy diferente a nosotros. Y eso, como han dicho antes, nos enriquece. Realmente es así. Y tenemos que cultivar nuestro liderazgo. Somos líderes, todos somos buenos en algo. Eso lo decía Albert Einstein. Somos genios en algo, ¿vale? Con lo cual, y aparte muchas más cosas. Especialízate, sigue formándote, búscate un buen máster. La Universidad de Cádiz, por supuesto, los tiene, pero busca el que a ti te motive, apasione. Ya ha llegado el momento de tus grandes decisiones, ¿no? Tu nombre lo eligieron tus padres. Tu colegio lo eligieron tus padres. Y el colegio marca. Piensa en los amigos que tienes. Muchos son del colegio. Después tú decidiste qué estudiar en la universidad. Fue tu primera decisión. Pero a partir de ahora vienen un montón. Y las que te quedan, y las que me quedan a mí también, espero. Sé proactivo, diferénciate en algo, sé el mejor en algo, ser la referencia en algo, reinvéntate cada día. El mundo cambia, con lo cual acostúmbrate al cambio. El cambio es lo único permanente, el cambio y la muerte. Con lo cual acostumbremos al cambio. Y sé emprendedor. Sé emprendedor aunque no montes una empresa. Sé emprendedor. Dentro de las empresas, dentro de las instituciones públicas, hay que ser emprendedor. Promover iniciativas, proyectos de mejora, etcétera, etcétera. Hay que moverse. Claro, típico hándicap, ¿no? Típico problema, típica barrera. No tengo experiencia. Y todas las ofertas de empleo o las ofertas de empleo que me encuentro piden experiencia. Esto es muy típico. ¿Qué hago? Bueno, por supuesto, presentarte. Las empresas también hacen cartas de Reyes Magos y en las ofertas de empleo piden muchas cosas. Pero sobre todo moverte. Hemos hablado de los Erasmus, hemos hablado de becas, hemos hablado de sitios donde estudiar inglés, hemos hablado de páginas web para poder trabajar y aprender inglés en el extranjero, hemos hablado de prácticas en ONGs. Hay que moverse. Trabajo fin de grado es una oportunidad, porque cuando tú vas a disponer un proceso de selección se te llena la boca diciendo lo que has hecho, ¿vale? Y participa. Fijarse, la semana que viene, esto parece publicidad, y lo es, la semana que viene es la Semana Global del Emprendimiento a nivel mundial. Y desde la Cátedra de Emprendedores, en colaboración con distintas asociaciones, entre ellas la Cátedra Extenda,
ha organizado una magnífica semana en los 4 campus, lleno de actividades, moverse. ¿Vale? Súper interesante. ¿Dónde me entero? Pues entérate donde tú quieres, porque ¿sabes qué pasa? Nosotros también nos movemos y como sabemos que no te gusta el Tavira, pues hemos creado páginas de Facebook. Y ahí tienes, por ejemplo, 4, la del Master App, que es un máster en creación de empresas, la Actitud Internacional UCA, que es la que llevo yo, que es de la Cátedra Extenda, la de Emprender UCA, que es de la Cátedra de Emprendedores, que ahora después hablará Pepe, y... he puesto 3 nada más, vale. Y cada máster tiene la suya. Y ahí también tenéis las direcciones estas de Twitter, ¿no? El Twitter de cada... eso. Ahí semanalmente publicamos miles de actividades y seguro que muchas de ellas te interesarán, no todas, pero sí muchas, con lo cual te apuntas, vienes y disfrutas. Aparte tenemos blogs, ahí tenéis el blog de la Cátedra de Emprendedores y el blog de la Cátedra Extenda, ¿vale? UCA Emprende y Actitud Internacional UCA. Con lo cual ahí puedes aportar, puedes mandarnos tu post y lo ponemos, no pasa nada. Tu opinión es válida. Hace menos de un mes pusimos el post de un alumno Erasmus que acaba de volver y nos ha contado su experiencia en Polonia. Súper interesante. ¿Qué más? Pues si estáis atentos a todas estas cositas, veréis que desde la Cátedra de Extenda os anunciaremos las becas Extenda. Extenda es una agencia pública perteneciente a la Consejería de la Junta de Andalucía y tiene becas para formarte en internacionalización de empresas. Y son muy, muy, muy interesantes. Fijarse, hacen un examen de temas de comercio internacional. Nosotros desde la cátedra os damos los links para que estudiéis los libros directamente en PDF. Te hacen un examen de idiomas, por supuesto, el de inglés obligatorio. Si después tú aportas otros, pues mucho mejor. Y seleccionan 60, 50 y lo mandan a un curso de 3-4 meses, ¿vale? En Sevilla. Si los seleccionados no son de Sevilla, le dan una ayuda de 500, 600 euros para que puedan vivir, ¿vale? O desplazarse. De esas 60 o 50 personas, seleccionan 40, ¿vale? Los que mejores calificaciones hayan tenido durante el curso y los mandan un año entero al extranjero, que ahora veremos cuáles son los destinos. Y después de ese año, lo traen para Andalucía otra vez y normalmente se entrevistan con 2 o 3 empresas que están interesadas en que trabajes con ellos y ellos eligen. O sea, esto es un poquito el mundo al revés. El becario elige dónde trabajar, con lo cual está muy bien. Fíjate, estos son los destinos y los destinos están en todos los sitios del mundo. ¿Qué es lo único que cambia? El dinero, la beca. La beca va desde 44.000 euros, que es la mínima, hasta 48.000 euros, que es la máxima, porque es en Tokio y Tokio es una ciudad muy cara. Con lo cual, fijarse los sitios guapos, ¿no? Es, de luego, toda una experiencia y, aparte, te formas muy bien, ¿vale? Están muy, muy demandados. Con lo cual, y con esto acabo, esto es un tema de actitud. Efectivamente, nos ha tocado un mal momento, os ha tocado un mal momento. Yo, cuando acabé la carrera, también estábamos en crisis. Es periódica, es cíclica y de vez en cuando aparece, pero bueno, hay futuro, el futuro está en vosotros y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Buenos días, todavía casi en el límite. Y yo voy a continuar, ¿no? ¿Se escucha bien? Voy a continuar lo que la Universidad de Cádiz, como mi compañero José Manuel ha comentado, el compromiso que tenemos con la sociedad, que se plasma también en todo lo que es emprender, en todo lo que es buscar la conexión universidad-empresa y, sobre todo, intentar cambiar el panorama, ¿no? Que no nos gusta y no nos conformamos como es y, por lo tanto, luchamos, trabajamos, investigamos para que las cosas cambien y mejoren, ¿no? En ese sentido, yo pienso que Jerez y Cádiz han sido importantes efectivamente cuando han mirado hacia afuera, ¿no? Si analizamos la historia nos indica que hemos sido importantes, hemos creado valor, hemos creado riqueza, hemos sido pioneros
cuando no nos hemos mirado al ombligo y hemos mirado hacia otros horizontes, ¿no? Y tenemos experiencias múltiples, no solamente en la provincia, sino también en Andalucía, ¿no? Cuando miramos hacia otros horizontes, somos capaces de emprender, de crear valor, de crear riqueza y crear empleo. Y eso precisamente es lo que desde la universidad pretendemos transmitiros y junto a hacerlo, ¿no? Por eso la Cátedra Extenda trabaja en esa línea de internacionalización y la Cátedra de Emprendedores pues pretendemos fomentar el espíritu emprendedor, formar, y para eso tenemos varios programas sin traer en nuestra página web, ayudaros si tenéis alguna idea emprendedora que se plasme y se haga realidad. Y también hay una cuarta línea estratégica que es saber más del fenómeno emprendedor, ¿no? Saber más de qué pasa, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestra región, qué está pasando en Europa con el fenómeno de creación de empresas, con el fenómeno de las iniciativas emprendedoras, ¿no? Y por eso estamos inmersos en un programa internacional que es el programa ¿A cuál? Espacio. Muchas gracias. Por eso estamos inmersos en un programa que es el programa Global Entrepreneurship Monitor, un programa que nació a final del siglo pasado, en 1998, y que España se hizo por primera vez en el año 2002, y la Universidad de Cádiz entró y fue pionera en la regionalización dentro de España de este proyecto. Fue la primera región, lideramos el proyecto desde el año 2003, lideramos el proyecto de GEN en Andalucía, y el GEN es un observatorio, es el mayor proyecto de investigación en creación de empresas que hay en este momento en el mundo, está presente en más de 60 países y cada año realiza un informe comparativo viendo qué está pasando en estos países, en estas regiones, para no solamente saber qué está pasando, sino también hacer recomendaciones y tomar medidas para que se mejore la calidad de esos procesos emprendedores, ¿no? En Cádiz el equipo que yo dirijo pues está formado por las personas que ahí aparecen, por Salustiano Martínez Fierro, José Aurelio Medina, Antonio Ramos, y precisamente ya llevamos bastantes años, ¿no? Ya llevamos más de 10 años elaborando anualmente este informe para Andalucía y comparándolo con el resto de las comunidades autónomas españolas y con el resto de Europa y con el resto del mundo, ¿no? Lo que quería el informe GEN, insisto, lo que busca es analizar qué está pasando con las iniciativas emprendedoras, cuál es el comportamiento, qué es lo que mueve a las personas a emprender, qué es lo que está pasando también, cuáles son las características y el perfil de los emprendedores. En este caso vamos a analizar y a que conozcáis el perfil de los emprendedores y emprendedoras en Andalucía. Y además también algo que es crucial, ¿no? El tema de la financiación, que está pasando con los recursos financieros para iniciar y hacer sobrevivir un proyecto emprendedor, empresarial. ¿Qué potencial existe en nuestra comunidad en comparación con el resto de los territorios? ¿Qué potencial existen para emprender, para crear empresas? Y también qué está pasando con las condiciones del entorno. Esta estructura es una estructura que hacemos el análisis y el informe todos los años de la misma manera, con el fin, insisto, de emitir recomendaciones. No solamente hay un fin académico de conocer qué está pasando, sino también emitir recomendaciones a la autoridad y a los agentes sociales, ¿no? El informe completo lo tenéis a vuestra disposición, es gratuito. Si metéis en Google GEN Consortium, aparecen todos los informes de todo el mundo y también el de España y Andalucía. Yo voy a tocar rápidamente esos puntos para que yo creo que es bueno esa actitud internacional que antes decía José. Es bueno que tengamos también un perfil de qué está pasando a nuestro alrededor para saber qué sucede y qué podemos hacer, ¿no? La primera cuestión es qué pasa con la actividad emprendedora, y para eso, fijaros, Andalucía es la segunda comunidad en España, detrás de Cataluña, en volumen de personas que estaban iniciando un proyecto emprendedor el año pasado, en el 2012, ¿no? Detrás le sigue Madrid y Valencia, pero Andalucía concentra casi el 21% del millón largo de personas que estaban emprendiendo en España, aproximadamente. Y para retroceder, ¿dónde se le daba? La flecha de arriba. Muchas gracias.
Siempre se aprende algo nuevo. Además, como yo utilizo un Mac, esto no... Fijaros, ahí tenéis una distribución del número de personas que estaban emprendiendo el año pasado en España, y es bueno conocer que Andalucía aporta una masa importante. Por lo tanto, lo que pase en Andalucía va a influir mucho sobre lo que va a pasar en España, ¿no? Este volumen, ¿no?, lo analizamos también desde un punto de vista de proceso, ¿no? El proceso emprendedor para nosotros comienza, bueno, para nosotros no, realmente comienza cuando alguien se plantea la idea de ser emprendedor o de crear una empresa aunque no lo sea, ¿no? Entonces nosotros medimos las personas que están a 3 años vista pensando en crear una empresa, los medimos, a eso le denominamos la fase de concesión del proyecto y lo etiquetamos como emprendedores o emprendedoras potenciales. El año pasado Andalucía, el 15,6% de la población andaluza estaba pensando en crear una empresa a 3 años vista, ¿no? Este ratio, este porcentaje era el más alto de España, lo cual, bueno, puede ser sin duda una causa, puede ser sin duda la necesidad, pero cuando ahora analicemos con la cifra con mayor detalle, observamos que el mayor porcentaje de estas personas están orientados por la oportunidad, es decir, que tenían una idea basada en su experiencia y en sus conocimientos para crear una empresa. La segunda etapa es la etapa de nacimiento, cuando realmente la persona crea la empresa, y ahí concentramos o etiquetamos esa fase con empresas nacientes, y aproximadamente había un 4,3% de la población y eran personas que habían ya creado su empresa pero no tenían más de 3 meses. Y después hay una siguiente fase que es entre los 3 meses y los 42 meses, que había aproximadamente un 2,2% de la población. En total, una de las cifras paradigmáticas del proyecto GEN es el TEA, la tasa de actividad emprendedora, que es la suma de estas dos fases, que aproximadamente estaba el 6% de la población andaluza en esa fase, ¿no? Eso, fijaros que en España fue superior a la cifra de España, que solamente el 5,8% estaban emprendiendo en esa fase en España. Y después hay una tercera fase que medimos también, que son las empresas ya que se consolidan, ¿no? Que pasan ya la cifra esta de los 42 meses y que consideramos que han entrado en una fase de consolidación. Aproximadamente ahí había un 8,7% de la población andaluza en el año pasado. Pero también medimos algo que es importante, que es la tasa de abandono. Y aquí sí tenemos, mientras que en las otras cifras tenemos quizás ventajas relativas sobre el resto de España en cuanto a los números, en el tema de abandono es una de nuestras preocupaciones, ¿no? Nacen muchos proyectos, muchas ideas, muchas iniciativas, pero que después fracasan, y esta tasa es relativamente alta. En España, como veis ahí, el 1,6%, en Andalucía el 2%. Esto significa que el año pasado estaban emprendiendo del orden de 110.000 personas en esa fase, y ahí tenéis las cifras, también las comparaciones relativas en cuanto a los distintos porcentajes por comunidades autónomas. Por tener también una visión internacional, porque de eso se trata, fijaros que lo que nos parece muy alto, el 6,1% para Andalucía, pues en Estados Unidos está en el 12,8%, ¿no? En otros países europeos, en el Reino Unido estaba en el 9%, en Finlandia, sin embargo, estaba en el 6% y en Alemania el 5,3%. De todas maneras, insisto, estos son cifras relativas, son números, son personas que están emprendiendo, pero a nosotros lo que nos interesa también y analizamos es la calidad de esas empresas. No solamente necesitamos más emprendedores, más iniciativas empresariales, sino realmente lo que necesita la sociedad española, europea y, por supuesto, andaluza y gaditana, es mejores empresas y que las empresas crezcan y se consoliden, ¿no? Ahí tenéis distintas cifras por tener una idea de medición de lo que está pasando. Y además también tenéis una comparación de estos años atrás en esa gráfica de color rojo. Pues aparece la evolución de la tasa de actividad emprendedora en Europa, cómo ha ido evolucionando también al albur de los distintos ciclos económicos. Tenéis la comparación con lo que está pasando, lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Andalucía.
Lo que ha pasado en Italia, veréis que los perfiles son parecidos, pero con distintos grados de intensidad. Lo que ha pasado también en Grecia, con unos vaivenes, con unos dientes de sierra mucho más acentuados, lo que ha pasado en Portugal, y en definitiva eso nos da una visión, ¿Arriba? Ahí va. Nos da una visión de la evolución en los distintos territorios del sur de Europa. La segunda cuestión que nos interesa mucho es por qué, cómo se comportan, ¿no?, los emprendedores. En ese sentido, fijaros lo que os decía antes, ¿no? Es verdad que ha subido el emprendimiento por necesidad. Aproximadamente el 25% de la población ha emprendido por necesidad, pero sigue siendo muy alto el emprendimiento por oportunidad. Ese es uno de los perfiles tradicionales de los países, de los territorios más avanzados que emprenden, en este caso como el nuestro, en un contexto de innovación, en donde el factor competitivo fundamental es la innovación, y en ese contexto la mayoría de las iniciativas empresariales de esos territorios suele ser por oportunidad, cosa que se produce también en nuestro territorio. La tercera cuestión que quería comentaros era cuál es el perfil de los emprendedores. Aquí hay muchos mitos, ¿no? El emprendedor que es muy joven, que empieza en un taller a emprender, pues ese mito evidentemente no es así, sino que en España los mitos de esos emprendedores se ve que sigue siendo la mayoría un hombre, ¿no?, con una edad media de 35 años, en España algo mayor esa edad media, por lo tanto ese mito, la experiencia sigue siendo un grado para emprender. Hay un dato que me parece muy interesante, este dato de la cifra de universitarios, aproximadamente el 46% de la población emprendedora andaluza es universitaria, cosa que ha cambiado radicalmente en los últimos años. Desde que empezamos en el 2003, esta cifra era aproximadamente el 24%. Ha habido un salto cualitativo que ha superado el nivel de España. Hay también un dato que es interesante, que observamos que el perfil del emprendedor en Andalucía y en España están situados en los niveles de renta medio-alto. Y además también que hay una experiencia previa en el puesto de trabajo, cosa que se cumple en casi todo el mundo. Es muy importante haber tenido una experiencia previa. Por eso lo que os han dicho antes, de que tengáis experiencia previa, aunque sea saliendo fuera, haciendo práctica, entrando en redes sociales, entrando en contacto. Las redes de contacto son fundamentales, porque esa experiencia práctica, esa red de contacto es la que os va a hacer avanzar luego en vuestro proyecto. Además, también analizamos el fenómeno de la inmigración, aunque todavía en las cifras globales es muy bajo. Y, por último, analizamos también si han tenido formación previa en la creación de empresas. Aproximadamente el 44% en Andalucía han tenido formación previa, en España el 47%. Ahí tenéis también algo que nos debe hacer reflexionar. La mayoría de los proyectos de estas iniciativas empresariales que os decía antes, que se han sucedido en España, han sido en el sector, bueno, ahí tenéis la comparación España en oscuro, Andalucía en verde. La mayoría de las iniciativas está orientada al consumo, algo que, lógicamente, cuando el consumo se deprime, pues es algo que también sufre. Y también algo que nos parece muy interesante y que mide un poco la calidad de los proyectos de esas iniciativas es el empleo que piensan crear esos emprendedores, esos empresarios y empresarias potenciales en los próximos 5 años. Es preocupante que la mayoría de los proyectos, bueno, la mayoría de las iniciativas están pensando exclusivamente en empleo autónomo, no están pensando en crecer, el 30%. Solamente el 51% de esas iniciativas piensan crear de 1 a 5 empleos, el 12% de 6 a 19 empleos, y solamente un 7% piensan realmente crecer por encima de los 20 trabajadores en el futuro, ¿no? Este es un elemento que realmente nos debe hacer reflexionar sobre cómo estamos fomentando y qué estamos haciendo en materia emprendedora.
Yo creo que lo que necesitamos son empresas. Es verdad que el autónomo puede ser un umbral, pero tenemos que ir hacia proyectos que crezcan y que creen empleo. Otro factor que analizamos sobre la calidad de las iniciativas es el grado de innovación. Ahí tenéis la consideración de no innovadora, algo innovadora o completamente innovadora, y la comparación España-Andalucía. Curiosamente, en Andalucía se consideran más innovadoras las iniciativas de media que en España. Y otro perfil y otro punto que quería tocar era el tema de la financiación. El tema de la financiación en todas las encuestas a los emprendedores es uno de los puntos críticos. Sin embargo, quiero deciros que el tema de la financiación también hay elementos y medidas para resolver el umbral que significa tener recursos financieros para iniciar un proyecto, ¿no? Máxime cuando la media de la mediana, ¿no?, el capital mediano que observamos en los proyectos en toda la masa de iniciativas emprendedoras en España y en Andalucía, el capital necesario ronda alrededor de los 18.000 euros, y la aportación que hace el emprendedor pues está entre los 6.000, 10.000 euros en España, cantidades que, bueno, se podrían ver la manera de aportar y buscar de otra fuente, ¿no? Y innovaciones financieras hay muchas, ¿no? Yo os recomiendo que os apuntéis a un máster magnífico que estamos haciendo en la Universidad de Cádiz para descubrir también nuevas fuentes de financiación en los proyectos, o que acudáis a la cátedra de emprendedores, que os podemos asesorar y a buscar canales. Uno de esos canales es la inversión informal. La inversión informal es los business angels, es acudir a las personas más cercanas que tenemos, normalmente la familia, y también aquí, ahí tenéis algunas cifras, ¿no? En España el acudir a inversores informales, la existencia de inversores informales en total de la población está en el 3,8% de la población, es decir, el 3,8% de la población en algún momento ha aportado dinero para algún proyecto emprendedor a riesgo, y en Andalucía es algo más bajo. Un proyecto que tenemos en la cátedra de emprendedores para el próximo año, dentro de unos meses, con la ayuda del Ministerio de Empleo, es crear una red de Business Angel para proyectos empresariales universitarios. Sabemos que hay un tapón en la financiación de los proyectos y queremos crear también esa cultura del inversor, porque dinero hay dinero, lo que pasa que realmente, claro, el dinero es exigente a la hora de buscar proyectos. Entonces tenemos la idea de desarrollar una red específica de Business Angel para proyectos universitarios. La familia directa de ese monto total del 3,3% es el principal agente inversor, y los amigos serían el 28% de esos proyectos totales que he dicho antes. Otro punto muy importante es si en Andalucía o no hay posibilidades, si hay potencial emprendedor, es decir, si hay oportunidades, si realmente la población está suficientemente motivada y si hay capacidad para emprender. A eso lo etiquetamos como qué potencial emprendedor hay en la región, y en ese sentido, pues fijaros, es un poco baja la calificación, ¿no?, la nota que sacamos en cuanto a nuestra propia creencia como andaluces de que Andalucía es una tierra próspera en oportunidades empresariales. Si nos comparamos, estamos por debajo de España y estamos bastante por detrás de las comunidades autónomas que nos preceden, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente. Andalucía hace unos años ocupaba lugares de cabeza y hemos ido rezagándonos en esa posición. Insisto que es la percepción que tiene la población. Porque, sin embargo, los expertos, o sea, nosotros dividimos el proyecto, nosotros le preguntamos aleatoriamente a la población, hacemos del orden de 30.000 encuestas en España para conocer estos perfiles, pero también escogemos un panel de expertos a los que le preguntamos de una manera más precisa sobre cómo creen que están las cosas, ¿no? Una de las cosas que le preguntamos es cómo creen, qué oportunidades hay para invertir en Andalucía, para crear empresas en Andalucía. Y sobre una nota de 5, pues nos dan algo más que aprobado. Algo más que aprobado, y sobre todo nos colocan en la cabeza de todas las comunidades autónomas de España. La mayor nota de los expertos para invertir en las comunidades españolas la obtiene Andalucía. Contrasta la opinión de la población generalizada con la opinión experta de estas personas a las que le preguntamos. Otro tema que también medimos es algo que es muy frecuente, el miedo al fracaso, el miedo a emprender, que bueno,
hemos tenido alguna vez, si hemos sido empresarios, pues arriesgarnos a lanzarnos a un proyecto empresarial. El miedo al fracaso en España en España es algo superior a Andalucía, pero está en una media, o sea, más de la mitad de la población tiene miedo a emprender. Esto contrasta con lo que medimos en otros países, sobre todo en países del ámbito nórdico. En países del norte de Europa este miedo a emprender es mucho menor y sobre todo mucho más bajo. En países anglosajones y en Estados Unidos es bastante bajo. Tú emprendes, fracasa, no pasa nada, aprende de ese fracaso y mejora el siguiente proyecto, la siguiente iniciativa empresarial. Los medios de comunicación también medimos la percepción que transmiten a la población. Aquí observamos que la opinión, algo menos de la mitad, piensan que transmiten un buen feeling, una buena imagen del empresario. Esto también en los países nórdicos y en los países anglosajones es radicalmente distinto. Los medios de comunicación tienen una cultura que están continuamente poniendo en candelero los éxitos de las empresas. Algo está cambiando. Sabéis que en España ahora empieza otro programa también de emprendedores que pone de manifiesto, ¿no?, los éxitos de algunas de estas personas que han emprendido. Algunas de ellas próximamente han pasado por la cátedra de emprendedores, las que van a participar en un concurso de televisión española, ¿no? El otro elemento es, bueno, si somos capaces, si nos creemos capaces, si tenemos autoconfianza de lo que sabemos hacer para crear una empresa y para dirigirla, ¿no? Aquí tenéis también, bueno, pues nuestra percepción, sin embargo, aquí sí que somos valientes, ¿no? Aquí creemos que sabemos hacerlo. En Andalucía la población, la media, está por encima, la opinión media de que sabemos, de que tenemos capacidad, está por encima. Sin embargo, la opinión de los expertos es contraria también. La opinión de los expertos es que Andalucía necesita incrementar su capacidad, su potencial de saber crear empresas. Por eso también desde la Cátedra de Emprendedores, desde la universidad, estamos lanzando ofertas y desde otras instituciones. Y por último, el último punto es el análisis del entorno. Nosotros buscamos también ver si el entorno, si la sociedad que nos rodea facilita o no y qué propuestas se hacen desde nuestra atalaya del observatorio para mejorar ese entorno y mejorar las medidas emprendedoras. Ahí tenéis una valoración de algunos ejes de análisis del entorno, del apoyo financiero que reciben las iniciativas, de las políticas gubernamentales, del problema de la burocracia, del nivel de educación, que es uno de los elementos que salimos peor valorados. En verde tenéis las valoraciones que recibe Andalucía y en rojo las valoraciones que recibe España. Estas valoraciones comparadas también con Europa, tanto España como Andalucía, en algunos elementos estamos por debajo. Aquí tenéis en algo que curiosamente nos valoran mejor los expertos, es en la educación superior, en toda la política de transferencia de investigación y desarrollo y en nuestras infraestructuras físicas. Esos son puntos fuertes que tenemos, mientras que las políticas gubernamentales, como veis, también están bien valoradas, aunque esas políticas tienen la contrapartida o la cara B, que sería el alto grado de burocracia, que es uno de los elementos que frenan más las iniciativas. Y, por supuesto, un punto negro que sale en todos los análisis es la educación primaria y secundaria, que lastra la productividad de muchas de las iniciativas. Ahí tenéis también un listado de lo que opinan los expertos de cuáles serían las principales barreras. Y hay un elemento que nosotros le damos mucha importancia, que es el tema de género, la perspectiva de género, la igualdad, la incorporación de la mujer, que se ha incorporado masivamente al mundo del trabajo y al mundo de la educación, pero sigue teniendo barreras en su incorporación al mundo empresarial, ¿no? En ese sentido, hay una serie, analizamos también un capítulo entero y hay varios informes que hemos hecho para el Ministerio para el Instituto de Igualdad, el Instituto de la Mujer, sobre frenos que existen para la incorporación de la mujer al sector empresarial, ¿no? Uno de los que salen con más potencia es la necesidad de conciliación, ¿no?, de conciliación de la vida profesional y familiar, ¿no?
Facilitadores, ahí tenéis también algunos, ¿no? Nuestro clima económico, algunas políticas gubernamentales o regionales, el mercado laboral, la educación, la formación en sus niveles más altos y el acceso a infraestructura física. En resumen, lo que yo quería era trasladaros que es verdad que hay una alta tasa de creación de empresas, pero también una alta mortalidad en nuestros procesos de creación de empresas. Hay un comportamiento eminentemente por oportunidad, lo cual es positivo y lo tenemos que seguir elevando. Hay un perfil muy marcado que coincide con los perfiles de otras regiones españolas. Hay también una necesidad de que la mujer se vaya incorporando progresivamente al mundo empresarial, y hay también una orientación al consumo y a la baja innovación en general en España, algo menos en Andalucía, que habría que ir corrigiendo, y un problema de financiación clarísimo que no depende, que depende de políticas externas. Y por último también yo creo que los programas públicos de apoyo en los últimos años es evidente, ¿no? Y ahora más con la salida de la Ley de Emprendedores y los cambios de normativa que el Gobierno central también está poniendo en marcha, y que os anuncio que tendrá un tratamiento específico en el próximo informe YEN que estamos elaborando. Estamos analizando en profundidad si esa ley va a favorecer o no, o en qué medida o qué claroscuro tiene esa ley para impulsar el fenómeno emprendedor. Yo creo, y termino con esto, con una reflexión última. Emprender en tiempos revueltos, sí, parece una serie de televisión, pero yo pienso que en un mundo cambiante todos tenemos que tener esa cultura proactiva de emprender, de iniciar proyectos, de no conformarnos con lo que hay. Algunos creando empresas, otros creando proyectos nuevos en las universidades, en los ayuntamientos, en las administraciones, hasta en los equipos de fútbol, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Y en ese contexto pienso que una sociedad sin empresa está condenada al fracaso. Es importante que tengamos empresas y que tengamos buenos empresarios y empresarias, que crezcan, que creen empleo, que se relacionen con la sociedad, que en definitiva conformemos una sociedad más innovadora. Sin empresas dinámicas, sin administraciones dinámicas y emprendedoras, sin universidades emprendedoras, esa sociedad va a ser muy oscura, ¿no? Vamos para atrás, ¿no? Necesitamos una sociedad emprendedora, dinámica, que en definitiva no se conforme solamente con los discursos, con los programas, sino que pase a la acción, que cree de verdad riqueza, que seamos capaces de hacerlo juntos, porque si no lo hacemos juntos es muy difícil que creemos proyectos innovadores, porque hay una idea que quiero resaltar muchísimo. A pesar de que todos los procesos de creación de empresas empiezan por el individuo, por la decisión de emprender de las personas, no es suficiente. Los proyectos empresariales que son realmente valiosos necesitan de una red de colaboraciones, de una red incluso de socios, de una red de apoyo que conforma la verdadera naturaleza del proyecto empresarial, del proyecto emprendedor, que es una naturaleza social, una naturaleza en la que si no existe un ecosistema emprendedor, si no existen las variables que hacen que eso se le vaya dando arropo, eso no crece y muere. Nada más, muchísimas gracias. Solamente una cosa última, que todo esto se enmarca en los esfuerzos que desde la Cátedra de Emprendedores, como antes ha dicho José Manuel y Paloma, estamos haciendo desde la Universidad de Cádiz. La Universidad de Cádiz quiere contribuir y colaborar con otras instituciones, con el Ayuntamiento, con la Unión Europea, de hecho lo estamos haciendo, en impulsar esta cultura emprendedora. Muchísimas gracias. Y a su equipo por invitarme hoy aquí. Nos conocimos la semana pasada y ha sido un poco precipitado, pero la verdad es que encuentro todo de lo que se está hablando en esta jornada muy interesante y con bastantes puntos en común con lo que yo os voy a contar. Y pediros, por favor, que me interrumpáis en cualquier momento, que hagáis preguntas siempre que queráis, ya que yo tengo 23 años, con lo cual yo creo que aquí el trato debe ser un poco diferente. Como ya me han presentado, yo me llamo Nadi Bois, tengo 23 años y la razón por la que estoy aquí es porque soy cofundadora de una empresa, de Goneway, que es una red profesional para estudiantes. Nos gusta decir que está creada por y para estudiantes porque cuando nació la idea, los 7 fundadores, que éramos muchos,
éramos todos universitarios. Y la idea y el proyecto nace cuando estábamos a punto de terminar la carrera todos, a 1 año, 2 años, y no teníamos ni idea. Estábamos todos, como tú comentabas antes, muy, muy preocupados. No sabíamos ni qué queríamos hacer, ni dónde queríamos hacerlo, ni con qué empresa. Siempre te suenan las grandes que ponen anuncios y las que vienen a las universidades, a las ferias de empleo, pero realmente no teníamos ni idea de qué es lo que queríamos hacer. Y también veíamos que en esos procesos de selección no acabábamos de estar muy bien representados. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos era mandar un currículum que realmente creíamos que no nos representaba nada, porque habíamos tenido 3 o 4 años de formación, muy poca experiencia laboral y no nos gustaba nada que nos valoraran solo por eso, porque creíamos que éramos mucho más que un currículum, mucho más que una media de 6,5. Y con esas ganas pues decidimos montar una plataforma en la que las empresas y los estudiantes pudiéramos estar en contacto. De manera dinámica. Lo que necesitábamos era un sitio donde poder demostrar nuestro potencial y que nos valoraran y que nos contrataran por las ganas que teníamos de hacer cosas, por lo que se nos daba bien y por lo que nos iba a apetecer desarrollar. Y con esta idea, con un equipo muy joven, que claramente yo no encajo en nada, ni el perfil de hombre, mayor de 36, universitaria sí, pero bueno, con ganas y con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar, pues nos pusimos manos a la obra. Como éramos tan jóvenes y éramos conscientes de que ahí teníamos un hándicap, sí que nos apoyamos en un equipo más senior, de profesionales más mayores que nos podían dar apoyo. Enseguida tuvimos suerte porque conseguimos una buena financiación y bueno, también deciros que desde que nace la idea hasta que el proyecto se hace realidad lleva su tiempo. Luego os hablaré un poquito más de emprender, pero hay que tener mucha paciencia y muchas ganas de trabajar. Bueno, la idea, como os decía, fundamental es encontrar un trabajo en el que podamos decir, porque esto lo decimos siempre en nuestra oficina, y es que cuando llegan los viernes todo el mundo está en plan, por fin es viernes, qué ganas de viernes, tal, y llega el domingo, lunes, y es, Dios mío, lunes, qué horror. La idea es conseguir un trabajo en el que tú puedas decir, por fin es lunes. Suena muy utópico, pero yo creo que realmente se puede hacer porque a mí me pasa y también es una de las razones por las que os quiero animar a emprender si tenéis una idea, porque la motivación y las ganas de trabajar, pues yo no pensaba que podía estar tan motivada por un trabajo y echarle tantas horas y estar contenta. ¿Por qué estoy aquí en materia de Europa? Mis amigos, desde que me nombraron Face of the Year, pues me escriben un montón de privados por Facebook en plan, ¿qué te pasa con Europa? O sea, no paras de compartir contenidos, o sea, se te ha ido la olla. Y digo, no, o sea, es que he tenido la oportunidad de entrar a formar parte de una campaña en la que realmente se informa muy bien a los jóvenes de todas las oportunidades que tenemos como europeos. Yo tengo que ser sincera en este sentido y decir que cuando me dijeron esto estaba un poco escéptica, porque digo, bueno, ahora me voy a poner a decir que soy súper europea, bueno, y es que me di cuenta de que somos mucho más europeos de lo que pensamos. Nuestra generación ha nacido en una época en la que Europa ya estaba constituida y bastante consolidada, todavía le queda mucha trayectoria, pero yo creo que no somos conscientes de todo lo que tenemos acceso por formar parte de la Unión Europea. Esto mis padres pues lo tienen más real, lo han vivido más, la construcción de Europa, pero nosotros ya hemos nacido aquí. Decía don Íñigo Méndez de Vigo que Europa es como el aire que respiramos, que tampoco lo pensamos, pero está ahí. Con lo cual, también es una manera de invitaros a que os informéis y hay muchas ventajas. Hace poco hubo un evento como este en Burgos y todas las preguntas estaban enfocadas a decir no hay oportunidades, no hay oportunidades. Y luego tuve la oportunidad de seguir hablando con ellos fuera y al final me dijeron, pues mira, sí, pues sí que hay, sí es cuestión de informarse. Por ejemplo, en plataformas como la de No Me Paro, sirven muy bien para
para informarse en materia de empleo, formación y emprendimiento, que son las 3 patas que yo creo que a los jóvenes nos interesan más, porque tenemos que desarrollar todavía nuestra carrera, todavía no sabemos muy bien qué hacer. Y ahí hay información sobre todas las iniciativas europeas. Antes nos comentaban EURES, los millones de ofertas que tienen, Euroguidance, Erasmus para emprendedores, que yo tengo que investigar mucho más eso. Y es que es curioso porque hace poco conocí a una de lituana y me dijo, oye, no, pero es que tenemos que colaborar tal, y yo encantada, pues claro que sí, vamos a hablar, también una emprendedora con su startup. Y digo, fenomenal. Y dice, no, es que si nos juntamos 3 startups de 3 países miembros de la Unión Europea, nos dan una subvención. Y digo, pero... O sea, todos son facilidades, vamos a colaborar ya. En ese sentido, hay muchas más oportunidades de las que parece. Aquí no hay que cegarse y pensar que esto es el mundo de rosa. Estamos en una situación un poco complicada y sí hay que ser conscientes de ello, pero también un poco el espíritu que nos llevó a montar Goneway, a localizar un problema y hacer del problema una oportunidad, es el mismo que creo que me gustaría transmitiros, porque en los momentos de crisis, que claro, yo aquí hablo como con 23 años, yo aquí no tengo mucha experiencia y tampoco quiero parecer que hago una declaración porque tampoco tengo ni idea, pero yo creo que se pueden sacar muchas cosas buenas y además en estos momentos yo creo que incluso tenemos más tiempo para ser conscientes de qué es lo que nos gusta, dónde queremos desarrollar una carrera y realmente crear un camino para conseguirlo. Y en este sentido, poder irse fuera aporta y enriquece muchísimo nuestro perfil. Como comentaban antes, siempre para volver, España es un país estupendo, pero bueno, un amigo ayer me comentaba, ala, no, tú te quieres ir y no, aquí hay que quedarse en España porque hay un montón de oportunidades. Sí, las hay. Pero pan para hoy y hambre para mañana. Si tú eres capaz de enriquecer un montón tu currículum, tu trayectoria profesional y luego eres capaz de traer eso aquí, es mucho más enriquecedor para España, para Andalucía y para Jerez que si te quedas aquí trabajando muchísimo. Si el trabajo de tus sueños está aquí, sin duda quédate, pero si no... invitaros también a que seáis abiertos de mente, no tengáis miedo a moveros, porque es fuera, y esto lo he vivido yo porque he tenido la oportunidad de trabajar y estudiar fuera, a través también de muchas becas. Con esto quiero decir que hay muchas oportunidades. Desarrollas fuera unas capacidades que para emprendedor o para no emprendedor son fundamentales. Ahora el mercado laboral yo creo que es mucho más duro con nosotros. Tenemos que tener un currículum, impoluto, tenemos que tener idiomas, tenemos que tener dominio de programas informáticos, tenemos que tener una marca personal en redes también impecable, tenemos que ser capaces de hacer networking, o sea, tenemos que ser completísimos y es muy complicado. Pero es mucho más fácil si te vas fuera, conoces a gente, aprendes un idioma, conoces iniciativas y te involucras. Yo creo que ir fuera ayuda mucho y es clave para todo. En ese sentido, yo os he contado un poco mi experiencia como emprendedora. Yo quiero animaros a que emprendáis, porque para mí ha sido y está siendo una experiencia increíble. Encontrar lo que queréis hacer, yo creo que lleva su tiempo. Yo pensé que quería hacer una cosa, me equivoqué totalmente y ahora soy feliz con mi trabajo. Y nada, agradeceros mucho vuestra atención y encantada de responder a alguna pregunta que tengáis. Gracias. Como nos hemos portado bien, hemos cumplido con el tiempo que se nos había dado. Me comentan que tenemos 5 o 10 minutos para un turno de preguntas. ¿Hay alguna intervención? Aprovecharos ahora, ¿no?
la mano todos a la vez porque si no, no puede. Bien, pues en ese caso vamos a dar paso a las